Página 68. El problema del hombre, Joseph G. Baert, 1974. Capítulo 2. La existencia corpórea del hombre. 2.1. Antropologías que acentúan la unidad del hombre. El uso lingüístico corriente, herencia de influjos platónicos y dualistas, que divide al hombre en cuerpo y alma espiritual, podría hacer creer que esta división responde a una evidencia original e indiscutible, evidencia que por eso mismo debería encontrarse entre todos los pueblos y en punto centrado todas las antropologías. Efectivamente, se encuentran huellas de división y de dualidad en todas las imágenes del hombre, tanto a nivel prefilosófico como filosófico. Un conocimiento sumario de las diversas antropologías hace ver, sin embargo, que muchas ponen el acento principal en la unidad del hombre con su propio cuerpo, dejando a la sombra la interpretación dualista. Inciso A. Antropologías prefilosóficas. Dos antropologías significativas, que han influido en la antropología europea, pueden ilustrar cómo el dualismo no es ni primario ni universal, la antropología contenida en los escritos de Homero y la que nos ofrece la Biblia. La civilización que se refleja en los escritos de Homero no revela precisamente ese curioso y fuerte dualismo entre cuerpo y alma que más tarde caracterizaría a la filosofía griega. Incluso cuando se emplean los mismos términos griegos, que por ejemplo en Platón tendrán un significado específicamente dualista, no nos encontramos ni mucho menos en presencia de una antropología dualista. El término psiche, por ejemplo, no significa el alma en oposición al cuerpo, ni mucho menos la unidad o la fuente de los actos espirituales e intelectuales. La psiche no es el núcleo personal que dice yo. Es más bien el soplo vital que abandona al hombre a través de la boca y las heridas. Aunque hay después de la muerte algo de la psiche que sobrevive, no es la persona humana, sino una sombra inconsistente, sin personalidad, imagen aérea y fugaz del hombre terreno. De la misma forma el término soma no es el cuerpo en oposición al alma, sino el cadáver. Más aún, el cuerpo humano, en esta antropología implícita de Homero, no se concibe como una estrecha unidad de partes, sino más bien como una yuxtaposición de órganos y de elementos separados. La mayoría de las veces lo que nosotros consideramos como las facultades superiores del hombre, entendimiento, voluntad, libertad, se atribuyen por el contrario a la intervención de las divinidades que actúan en el hombre. Por consiguiente, no encontramos nada que sea semejante al dualismo antropológico. La interioridad es vivida en la exterioridad, sin que haya prácticamente una verdadera distinción. El miedo, por ejemplo, es al mismo tiempo sentimiento de pavor y acción material de huida ante el peligro. Así pues, el verdadero hombre es el hombre corpóreo. La antropología semita o hebrea, contenida en las páginas de la Biblia, es otro ejemplo de interpretación del hombre que no conoce el dualismo de cuerpo y alma. Las traducciones a las lenguas modernas recurren a términos como cuerpo, alma, espíritu, que en las lenguas occidentales tienen generalmente una connotación dualista, que no tienen ni mucho menos en la terminología original. El hombre semita vive y se interpreta a sí mismo como unidad, aun cuando esa unidad puede presentar aspectos diversos según las relaciones en las que está inserto el hombre. De todas formas, no hay nada que sea semejante al dualismo griego. Pueden ilustrarlo algunos términos típicos. Basar, traducido por Sarx, caro, carne, a veces cuerpo. La carne no significa el cuerpo en oposición al alma espiritual, significa a todo el hombre, corpóreo y espiritual, unidad psicofísica, bajo el aspecto de ser débil y frágil. Por eso el término carne puede indicar también el aspecto de parentela y más genéricamente la relación social. Nuestra carne significa,
Nuestro hermano toda carne significa, todos los hombres el verbo se hizo carne significa, el verbo se hizo hombre, se ha convertido en hermano nuestro, compartiendo plenamente nuestra condición existencial. Nefes, traducido por psiche, ánima. El significado ha pasado de garganta, cuello, a respiración, aliento vital o vida. No se trata de la noción abstracta de vida, sino del ser viviente. El nefes es identificado a veces con la sangre, razón por la que los hebreos no pueden comer sangre. El hombre es nefes, ser viviente. Por eso mismo el término sirve para expresar el pronombre yo, tú, él, anima mea tristis est, yo estoy triste, o bien otros vivientes, da mi animas, cetera toye. Rua, traducido por pneuma, spiritus. Significa literalmente respiración o viento. Indica generalmente, no ya una sustancia en oposición a la materia, sino aquello que en el hombre lo hace capaz de escuchar a Dios. Pneuma indica por tanto una relación especial del hombre con Dios. Por eso el término se usa con frecuencia para indicar un carisma que capacita para ejercer una tarea especial en orden a la salvación. Rua no indica una función espiritual inherente al hombre natural, sino la esfera del influjo de Dios. Así pues, la antropología semita se muestra sensible a una interpretación unitaria y no dualista del hombre. Todas las expresiones humanas tienen una dimensión o elemento corpóreo y son vividas corporalmente. Ciertas funciones, que en nuestras antropologías son atribuidas habitualmente al cuerpo, son atribuidas aquí a la psiche, como el deseo de beber o de comer, mientras que otras funciones que son para nosotros específicamente espirituales son atribuidas al cuerpo o a los órganos corporales. Los riñones se alegran, escudriñar los riñones. El pensar, el querer, el amar, etc., tienen siempre un elemento corpóreo. El cuerpo mismo es la presencia de la persona. Por eso mismo la realidad corpórea es muy importante para el hombre semita, que percibe también su dimensión fuertemente humana. El rostro del hombre o de Dios, por citar solo este ejemplo, es la presencia misma del hombre o de Dios. Dirigir a uno el rostro significa interesarse personalmente por él, ser benévolo con él. El pobre o el extranjero que pide hospitalidad no solicita puramente un favor material, sino que pide el reconocimiento como persona. La sexualidad no es solamente unión de cuerpos, sino encuentro de personas, no es negativa ni pecaminosa, sino fecundidad con una dimensión específicamente religiosa. En lo que respecta al Nuevo Testamento, la interpretación del hombre es substancialmente idéntica a la anterior. San Pablo en particular sigue una antropología de cuño semita. Por otra parte, su enseñanza no pretende ofrecer consideraciones antropológicas, sino ideas sobre la situación religiosa del hombre. La oposición sarx-pneuma no tiene nada que ver con el binomio cuerpo-espíritu de la filosofía platónica. Se refiere a la condición natural del hombre y a la del hombre que está bajo la llamada de la gracia, hombre terreno y hombre redimido. Tampoco aquí la carne es el cuerpo pecaminoso, sino el hombre terreno, pecador desde el nacimiento, que vive apartado de Dios. Inciso B. La interpretación ilemórfica del hombre. A nivel de las antropologías filosóficas, el dualismo ha sido combatido por dos figuras de primer plano, que siguen constituyendo todavía un punto de referencia: Aristóteles y Tomás de Aquino. Aristóteles figura entre los grandes defensores de la unidad del hombre con su propio cuerpo. En el primer periodo de su reflexión filosófica se inclinaba hacia el dualismo, compartiendo las tesis antropológicas de Platón, así lo atestiguan ciertos trozos de sus obras perdidas y los estudios hechos a este propósito. Más tarde, sobre todo en el de Anima,
que pertenece al último periodo de su reflexión, Aristóteles ha intentado elaborar una filosofía del hombre que superase fundamentalmente el dualismo. El hecho central es la comprobación de que el hombre es un organismo viviente que lo tiene todo en común con los demás vivientes. Respecto al gran reino de la vida y del psiquismo, la vida humana no tiene que explicarse ante todo como una realidad particular, consistente en sí misma y divina, sino como parte del propio psiquismo que está difundido por doquier fuera del hombre. En consecuencia, el problema tradicional de cuerpo y alma tendrá que ser considerado ante todo a la luz de una explicación general de los organismos vivientes. La acusación fundamental que dirige Aristóteles a los defensores del dualismo es que no han ofrecido nunca una explicación del cuerpo, esto es, del organismo vivo, y que no han aclarado por qué un alma tiene que estar unida a un cuerpo. Los organismos vivos pueden explicarse filosóficamente mediante la teoría general del hilemorfismo. Todo ser material está compuesto de materia y de forma. La materia no existe nunca sin una forma determinada, la forma no existe más que como forma de un determinado ser material. Este esquema vale también para los organismos vivos. En vez de hablar de materia y de forma, Aristóteles recurre a la terminología tradicional de cuerpo y alma. La forma substancial de un organismo vivo se llama psique o alma, el cuerpo es la materia viva e informada por la psique. En realidad, el término cuerpo puede tener, y tiene efectivamente, dos significados diversos en Aristóteles. A veces el cuerpo indica propiamente la materia que entra en el organismo vivo y es informada por el alma, forma del viviente. Otras veces por el contrario el término cuerpo indica directamente el organismo vivo, materia más forma. Este doble significado será por otro lado una fuente permanente de equívocos y confusiones. Para ser lógico, Aristóteles debería haber hablado de materia y de alma. El alma informa a la materia y da de este modo origen a la existencia de un cuerpo. El cuerpo, vivo, es materia informada. En esta interpretación de las cosas el problema de las relaciones, extrínsecas, entre cuerpo y alma queda totalmente eliminado, ya que la materia y el alma no existen nunca como seres independientes. No son cosas ni seres, sino aspectos de un mismo compuesto viviente. Esta interpretación no hay que entenderla como interpretación materialista. Aristóteles rechaza precisamente el materialismo atomista de su época. El alma no puede reducirse a la armonía entre las partículas de la materia. Sin embargo, en lo que respecta al hombre, la estrechísima unidad e inseparabilidad de cuerpo y alma ha sido para los discípulos de Aristóteles el motivo de la negación de la inmortalidad del alma. A pesar de estos esfuerzos por llegar a una explicación suficiente de la unidad del hombre, Aristóteles no logró nunca concebir radicalmente hasta el fondo la unidad del hombre. En su análisis de la existencia él encuentra al nous, a la inteligencia activa. Para actuar no tiene necesidad del cuerpo ni de las funciones corporales. Por tanto, no es posible considerar al nous como simple expresión de las funciones orgánicas o como una parte del alma. El nous parece ser distinto del alma, ya que viene al hombre de fuera, esto es de la puerta, ya que tiene un carácter divino. El nous puede existir sin el cuerpo y por tanto debe considerarse como inmortal, mientras que el alma, ligada por su propia naturaleza al cuerpo, no puede existir separadamente. Tomás de Aquino, recogiendo la visión aristotélica, insiste en el hecho de que hay en el hombre una doble unidad de cuerpo y alma, unidad de naturaleza y unidad de ser. Unidad de naturaleza en cuanto que el hombre actúa como una sola naturaleza humana, unidad de ser en cuanto que cada hombre es solamente un ser singular. Por tanto, el cuerpo y el alma espiritual no existen como dos seres, ni el hombre puede concebirse como la unión de dos seres que existen en un primer instante por cuenta propia.
para superar ulteriormente la apariencia de dualismo entre alma espiritual y cuerpo, vivo y organizado. Santo Tomás insiste en el hecho de que no hay un alma vegetativa y sensitiva distinta del alma espiritual. El alma espiritual, al tener una perfección superior, puede desarrollar todas las funciones del alma sensitiva y de la vegetativa. Hay por tanto en el hombre una sola alma, una forma substancial, directamente responsable de todas las perfecciones que se manifiestan en el hombre, desde la parte vegetativa hasta la contemplación más elevada, y desde los deseos elementales de comer y de beber hasta el amor más sublime. Por consiguiente, el cuerpo humano existe como cuerpo humano recibiendo tanto la existencia como la dignidad del alma espiritual. Las manifestaciones corpóreas por su parte, incluso en la misma estructura fisiológica, están orientadas, al menos en línea de principio, a la manifestación y a la realización de la vida específicamente humana. Tampoco aquí, como en la filosofía de Aristóteles, llega a concebirse siempre radicalmente la unidad del hombre. Tanto en el campo de la moral como en los textos más específicamente teológicos, el dualismo sigue estando presente y se hace sentir. Esto se debe al hecho de que en muchos textos se presenta al alma espiritual en primer lugar como un espíritu, substancia espiritual, de orden inferior, creado directamente por Dios y que necesita apoyarse en una realidad corpórea. Después de la muerte esa alma espiritual puede existir como alma separada, ya que es incorruptible. De todas formas, esa existencia es contraria a su naturaleza, ya que el alma humana ha sido creada para animar a un cuerpo. Página 74.